Buenos días. Oraba el pastor Jorge, tu iglesia clama a ti, orando por las necesidades de cada uno de nuestros hermanos. Y gracias por la palabra de Dios, porque ella es viva y eficaz. Y cuando estamos pasando por dificultades, el Espíritu Santo trae a luz una palabra y esa palabra nos sostiene. Y la palabra que hoy les voy a compartir, gracias a Dios que el Espíritu Santo me alumbró con esta palabra y me ha sostenido y me sigue sosteniendo. Hace casi 2 meses comencé a sufrir vértigo. Y solo van a entender aquellas personas que lo han padecido. Levantarse un día y que todo gire a tu alrededor y caerte. Y estar así por días, semanas. Y el Señor trajo a mi corazón una palabra. Quizás para otros no les representa nada, pero para mí sí. Porque soy una persona que me gusta tener el control de todo. Soy estructurada. Y cuando tengo el control de todo, estoy segura. Me siento segura. Y cuando empecé a padecer esto, el Espíritu Santo me alumbró. Y me hizo recordar un pasaje de las Escrituras que se encuentra en Salmos, capítulo 61, versículo, vamos a leer del 1 al 4, pero en realidad el que voy a tocar es el versículo 2. Había un hombre que también estaba en una situación muy extrema. Y el salmista David, en cierto momento, hizo esta oración. Leemos el pasaje. Oye, oh Dios, mi clamor. Atiende a mi oración. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Voy a resaltar el versículo 2. Cuando empecé a padecer este vértigo, inmediatamente el Señor, y empecé a clamar en mi corazón, Señor, llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Por qué esta figura? Porque la figura de una roca nos da estabilidad. Sobre la roca estamos seguros. Vemos una roca, no estoy hablando de una piedrita que agarramos y tiramos un piedrazo a alguien, estoy hablando de una roca enorme. Hoy cantamos de la grandeza del Señor, ¿no? Y esa roca, cuando la contemplamos, nos da seguridad, nos da estabilidad. Nos dice que ha estado ahí por años, por generaciones. Cuando el salmista David escribe o compone este salmo, esta canción, dicen los estudiosos que pudo haber sido en 2 circunstancias. O cuando ocurrió la rebelión de su hijo Absalón, que tuvo que huir, o cuando hizo una campaña política sobre el río Éufrates
No hay seguridad cuál fue la situación. Lo cierto es, y lo seguro es, que David estaba pasando una situación extrema. Algo estaba afligiendo su corazón de tal manera, que comenzó a orar intensamente. Y no dice, empezó a clamar. La Biblia describe el clamor como una voz en cuello. Alguien que estaba gritando. Oye, oh Dios, mi clamor. Atiende a mi oración. Era una necesidad extrema. Levantaba su voz y clamaba. Nos dice la Escritura que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Podemos encontrarlo en 2 pasajes, no se los voy a hacer buscar, pero si usted quiere anotarlo, 1 Samuel 13:14 y Hechos 13:22. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Y uno, si conoce la historia de David, sabe de sus errores, de sus faltas, pero aún así dice, conforme al corazón de Dios. Así que David no estaba ajeno a vivir aflicciones, a vivir temores, a vivir dificultades. Y David fue sabio y fue humilde. Porque comienza a orar y a clamar a Dios con humildad. Oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi súplica. Si él no hubiese hecho esto, o si nosotros no hiciéramos esto, caeríamos en la desesperación. Como me pasó estando ahí, que me caía y que me tenía que sostener por las paredes. Oye, oh Dios, llévame a esa roca más alta que yo. Buscando la estabilidad. Y agradezco que me haya pasado esto, porque a través de las circunstancias adversas, dificultades, más allá de lo que nos acontezca, que no voy a minimizar mi dolor o el dolor de nadie, más allá de todo esto, el Señor nos quiere enseñar. El Señor nos quiere revelar cosas. Permite situaciones en nuestra vida, tribulaciones, con un propósito mucho más alto. Que maduremos en la fe, que crezcamos, que le conozcamos a Él, porque Él quiere darse a conocer. Y les puedo asegurar que después de haber cruzado una tribulación, una prueba, una situación muy difícil, si hemos hecho como David con humildad, clamado al Señor, de esa tribulación y de esa situación hemos aprendido y hemos crecido. Y el Señor se ha revelado en nuestra vida para la gloria suya. Tenemos grandes victorias en las pruebas más difíciles. Pero es la gracia de Dios sobre nuestra vida. No las obtenemos por nuestras fuerzas. Es la gracia de Dios en nuestra vida. Es la gracia de Dios que llevó a David a clamar, oye, oh Dios, mi clamor. Porque Dios es el que obra en nosotros el querer
como el hacer. Si es por nosotros, nunca iríamos a Él. Pero Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Asumiendo que David, cuando escribió esta canción, era rey, lo vemos en el versículo 6 del mismo capítulo, cuando dice días sobre días añadirás al rey, se está refiriendo a él. Entonces, asumiendo que él escribe este canto cuando él era rey, imaginen la situación, David, rey. Humanamente, él alcanzó lo que cualquier ser humano querría alcanzar, un lugar de poder. Era rey. Tenía en su mano la decisión de quién vivía, de quién moría. Tenía poder, tenía riquezas. Era un gran guerrero, tenía estrategias militares, era un gran político. Tenía todo para salvarse de cualquier situación. Pero aún así, David se vio insuficiente. Aún así, David se daba cuenta que necesitaba a algo, o mejor dicho, a alguien más alto que él. Llévame a la roca que es más alta que yo. Yo, rey, miró al Rey de Reyes y Señor de señores. Alguien que estaba sobre él, que lo reconocía como el Rey de Reyes y Señor de señores. David no estaba pidiendo ir a una roca natural para sentirse estable. Dice la Escritura en 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque habían bebido de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Llévame a la roca, que es más alta que yo. Llévame a Cristo. ¿Por qué David pedía, llévame? Guíame a la roca que es más alta que yo. La Escritura es clara. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Por nuestros propios medios, por nuestras propias motivaciones, por nuestras propias estrategias, no podemos ir a Cristo. Si el Padre no nos trae, si el Padre no nos lleva. Por eso David reconocía y clamaba y decía, llévame. A pesar de tener estrategias humanas y todo a su servicio, le pedía a Dios y reconocía, llévame a la roca. Esto me hizo acordar a dos hombres en la Escritura que también estaban llenos del conocimiento de Dios, estaban llenos de sabiduría, estaban llenos de toda la erudición de la época, pero aún así, decía el apóstol Pablo, buscamos la Escritura, Filipenses 3:8. Aún estimo todas
todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Rey David, el apóstol Pablo. Otro ejemplo, Esdras, en Esdras 7:6, era un escriba diligente en la ley de Jehová. Era un sacerdote, era un erudito de la ley de Dios. Fue elegido como líder para hacer volver a los cautivos a Jerusalén. Su corazón se podría haber ensoberbecido de todo lo que tenía, de todo lo que era. Pero dice la Escritura que había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Esdras 7:10. Hombres que si echaban mano a lo que sabían, podían a lo mejor ser librados de situaciones negativas, adversas, pero ninguno confiaba en sí mismo. Guíame a la roca o llévame. ¿Podemos decirlo en otras palabras? Que tu gracia me lleve a ti. Siempre es la gracia de Dios la que nos lleva a Él. La que pone en nosotros el querer como el hacer. La que produce en nosotros querer humillar el corazón, el poder quebrantarlo en su presencia. Que tu gracia me lleve a ti. Esta oración está expresando la desconfianza en uno mismo. Imagínense David, las faltas que tuvo, los errores que cometió, cuando pecó con Betsabé, cuando mandó a censar el pueblo. Después de todo eso, y cuando el corazón se arrepiente y se produce un quebrantamiento, les puedo asegurar que cualquier cosa, Señor, ya no confío en mí. Por favor, guíame. No confío en mí, me puedo equivocar. Podemos experimentar eso en nuestro corazón cuando nos hemos arrepentido de tantas cosas que hemos hecho y decimos, Señor, por favor, ayúdame, guíame, dame dirección. Es una oración de desconfianza en uno mismo. Es el grito de un hombre que se siente incompetente, incapaz de dirigir sus pasos, de dirigir su camino. Está indicando que se siente insuficiente. Está renunciando a toda autodependencia. Si queremos estar seguros y ser bendecidos por Dios, debemos ser guiados, debemos ser llevados por uno que es más alto que nosotros. Y esta roca que es Cristo, ¿saben dónde habita? En la altura
y en la santidad, dice su palabra. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué corazón el de David, humillado, quebrantado? Clamaba a Dios, guíame a la roca, porque solo en ese lugar, solo en Cristo, el corazón humillado y quebrantado es vivificado. Recibe vida. Él está en lo alto. Reconocía su soberanía, su poder, su sabiduría para guiarnos, el poder darnos la guía que necesitamos. 1 Corintios 1:24. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso David clamó a Dios, llévame, guíame a esa roca que es más alta que yo. David clamaba con este corazón quebrantado, humillado. Por eso en el versículo 4 del mismo capítulo dice, habitaré en tu tabernáculo para siempre. Y David no está diciendo esto confiando en sí mismo. Él no está diciendo voy a habitar en mi palacio porque voy a estar seguro. Él está diciendo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Porque está confiando en las promesas del Señor. Decía en la oración del pastor hoy, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si no fuera así yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tenemos un tabernáculo no hecho de manos. Tenemos una morada eterna hecha y preparada, y la está preparando nuestro Señor Jesucristo para que vayamos pronto a vivir con Él. Y saben que esta vida eterna ya ha comenzado acá en la tierra. Esta vida eterna es que le conozcamos a Él. Por eso habitaré en tu tabernáculo. Comienza acá, seguiremos allá, continuará allá. Pero comienza acá, habitaré en tu tabernáculo. David amaba la presencia de Dios, amaba estar con Él. Solo si habitamos en la presencia de Dios y tenemos su presencia en la más alta estima, como lo más alto que podemos alcanzar. Hermanos, no es lo más alto que yo pueda alcanzar estar acá predicando. No es lo más alto que yo pueda alcanzar estar sirviendo al Señor. Claro que sí que es bueno. Lo más alto que yo puedo alcanzar es estar a los pies del Señor.
Porque es un privilegio estar a los pies del Señor. Es un privilegio que no todos tienen. Ese es el lugar más alto que debemos y tenemos que alcanzar. Estar a los pies del Señor. Amar su presencia para que Él se revele, para que podamos conocerle. Si Cristo hace su habitación en nosotros, seremos vivificados por Él. Recibiremos su crecimiento, su alimento. Porque saben que esta roca es una piedra viva. Lo declara la Escritura. No es una roca muerta. Es una piedra viva. Primera de Pedro 2, 4, 6 y 7 vamos a leer. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Por lo cual también, versículo 6, por lo cual también contiene, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en Él no será avergonzado. Versículo 7. Para nosotros, los que hemos nacido de nuevo, su iglesia, los que creéis, Él es precioso. Esa piedra es preciosa para sus hijos. No solo para Dios escogida y preciosa, para los suyos que están en la intimidad y que conocen al Señor y que el Señor se revela, Él es precioso. Hermanos, no hay mejor lugar, porque Él nos va a revelar su hermosura. Nos va a revelar su presencia. Él es precioso. Por eso el salmista hace una oración en el Salmo 27:4. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días. ¿Para qué? ¿Para sentirme bien? ¿Para qué? ¿Para que me conozcan? Para contemplar la hermosura del Señor y meditar en su templo. Vamos descubriendo el corazón de David cuando clamaba a Dios. Oye, oh Dios, atiende mi oración, atiende mi súplica, llévame a la roca que es más alta que yo. Anhelaba todo esto porque tenía ese corazón quebrantado y humillado, porque amaba la presencia de Dios, porque contemplaba la hermosura del Señor Jesucristo. No voy a hablar mucho más, si quieren ir subiendo los músicos. Pero para habitar la casa del Señor, para vivir en su santo templo, para contemplar su hermosura, nos dice la Escritura en Isaías 33, 14 al 17. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor?
¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿El que camina en justicia y habla lo recto? ¿El que aborrece la ganancia de violencias? ¿El que sacude sus manos para no recibir cohecho? ¿El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias? ¿El que cierra sus ojos para no ver cosa mala? Versículo 16. Este habitará en las alturas. Llévame a la roca que es más alta que yo. Estas son las condiciones, este es el corazón para habitar en las alturas, para permanecer, porque dice habitar, significa permanecer, para permanecer en la casa del Señor, en su presencia. Este habitará en las alturas. Dice fortaleza de rocas. Oh, como la palabra Jesucristo, nuestra fortaleza. ¿Cuántas veces hemos leído en los Salmos David diciendo fortaleza mía, castillo mío, roca mía? El que habita en las alturas, fortaleza de rocas, será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguros. Qué seguridad que tenemos en la presencia de Dios. Solo en la presencia de Dios podemos estar seguros. Ahí no tiene nada que ver nuestra capacidad, no tiene nada que ver nuestra inteligencia, no tiene nada que ver nuestras estrategias. Todo viene de Él. Él nos llena, nos alimenta, estamos seguros. Versículo 17. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Una vez más, el que habita en las alturas. Para los que creen, para los que viven, Cristo es hermoso. Y no termina ahí. Tus ojos verán la tierra que está lejos. Hermanos, cuando estamos en la presencia de Dios, impregnados de su belleza, de su hermosura, de su presencia, veremos desde la perspectiva de Dios. Y veremos más allá de los límites de la tierra. Veremos toda esa tierra que aún falta por conquistar y que tenemos que alcanzar. No seremos como esos 10 espías que fueron a ver la tierra y vieron a los enemigos. Seremos como esos 2 espías que dijeron, es tierra que fluye leche y miel. Tus ojos verán más allá. Como Jesucristo tenía compasión de las multitudes, como ovejas que no tienen pastor, y dijo, la mies es mucha. Veremos con los ojos del Señor. Los campos ya están listos, ya están preparados. Tendremos la guía del Señor, la dirección, para ver más allá. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos conquistar con los ojos del Señor? Pero porque estamos habitando y permaneciendo en su presencia. Aleluya. Nos tomamos un momento en su presencia.